¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que aparentemente tienen todo, pero por dentro sienten que algo les falta? Porque una cosa es perseguir metas y otra muy distinta es tener un propósito. Vivimos en una época donde mucha gente pasa la vida intentando llenar un vacío que ni siquiera entiende. Corren detrás de una versión ideal de sí mismos, buscando sentirse importantes, admirados o finalmente en paz. Pero el problema es que nada externo logra sostenerte por mucho tiempo cuando internamente sigues desconectado de ti. Por eso hay personas que alcanzan lo que soñaban y aún así sienten ansiedad, presión o una extraña sensación de vacío. Porque cuando tu vida se mueve solo por expectativas, comparación o necesidad de demostrar algo, terminas agotándote emocionalmente. Nunca descansas de verdad, porque siempre sientes que te falta llegar a otro lugar para sentirte suficiente. Las metas pueden impulsarte por un tiempo, pero el propósito te sostiene cuando nadie te aplaude. Una meta puede darte adrenalina. El propósito te da sentido y ahí está la gran diferencia. Cuando una persona vive solo persiguiendo resultados, su estabilidad emocional depende de lo que obtiene afuera. Pero cuando descubre un propósito, algo cambia dentro de ella. Ya no se mueve únicamente por reconocimiento o por comparación. Empieza a construir una vida que tiene dirección, incluso en medio de los días difíciles, porque el propósito no siempre te hace el camino más fácil, pero sí hace que el sufrimiento tenga significado. Es lo que te recuerda por qué empezaste cuando aparecen las dudas, el miedo o el cansancio. Y muchas veces, las personas más perdidas no son las que fracasaron, sino las que lograron cosas sin entender realmente para qué las querían. Y esto no es solo una sensación emocional, también tiene una explicación científica. Un estudio publicado por la revista Psychological Science encontró que las personas que sienten que su vida tiene dirección y significado presentan menores niveles de ansiedad, estrés crónico e incluso una mayor estabilidad emocional frente a los problemas diarios. Básicamente, cuando tu mente sabe hacia dónde va, deja de vivir en modo supervivencia todo el tiempo. El problema es que muchas personas hoy viven sin una dirección clara. Se despiertan y lo primero que hacen es reaccionar al teléfono, a las redes, a las opiniones de otros, a las preocupaciones del día. Y poco a poco su energía mental empieza a fragmentarse. Un poco de atención aquí, otro poco allá, hasta que terminan agotados sin entender por qué. Porque la ansiedad muchas veces no nace solo del exceso de problemas, sino de la falta de significado. Cuando no tienes claridad sobre lo que realmente quieres construir en tu vida, cualquier distracción toma el control de tu mente. Todo parece urgente, todo te afecta, todo te roba energía, y ahí es donde aparece ese cansancio silencioso que tanta gente siente hoy. No es solamente fatiga física, es la sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero desconectado de uno mismo, como avanzar rápido sin saber realmente hacia dónde. María, por ejemplo, pasó años creyendo que estaba haciendo lo correcto. Tenía una rutina estable, cumplía con sus responsabilidades y desde afuera parecía que todo iba bien. Pero por dentro vivía cansada mentalmente casi todos los días. Se despertaba revisando el celular, comparando su vida con la de otros, intentando responderle a todo el mundo, cargando problemas que ni siquiera eran suyos. Y aunque no lo decía, sentía una presión constante, como si estuviera viviendo en automático. Lo más duro era que no entendía por qué se sentía así. Pensaba que necesitaba descansar más, cambiar de ambiente o motivarse otra vez. Pero el verdadero problema era más profundo. Había perdido conexión con lo que realmente quería para su vida. Llevaba tanto tiempo reaccionando a las expectativas de otros que dejó de preguntarse qué la hacía sentir viva a ella. Y cuando una persona vive mucho tiempo desconectada de su propósito, empieza a llenarse de ruido mental. Todo pesa más, cualquier opinión afecta, cualquier problema parece enorme, hasta que un día María entendió algo importante. No estaba agotada porque fuera débil. Estaba agotada porque su energía estaba repartida en demasiadas cosas que no tenían sentido para ella.
Y fue ahí cuando empezó a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero comenzó a poner atención en lo que sí le daba paz, en lo que sí le hacía sentir dirección. Y poco a poco, su mente dejó de sentirse tan perdida. Hay 3 razones por las que la mayoría de las personas termina perdiéndose en el camino. Y lo más peligroso es que muchas ni siquiera se dan cuenta. La primera es que nunca se detienen a descubrir qué quieren de verdad. Viven siguiendo caminos que alguien más les mostró, expectativas familiares, presión social, lo que se supone que deberían hacer. Y cuando no tienes una visión clara de tu vida, cualquier dirección parece correcta por un momento. Saltas de una cosa a otra buscando sentir algo distinto, pero por dentro sigues igual de confundido. Porque cuando todo parece importante, al final nada se convierte en una verdadera prioridad. La segunda razón es el miedo al compromiso, porque enfocarte en algo de verdad implica renunciar a muchas distracciones. Significa decirle no a personas, hábitos y situaciones que antes ocupaban espacio en tu vida. Y eso incomoda. Mucha gente prefiere mantenerse distraída porque la distracción da una falsa sensación de alivio. Te mantiene ocupado para no enfrentar las decisiones que realmente podrían cambiar tu vida. Es más fácil posponer, culpar al tiempo, a las circunstancias o a otros, que aceptar el poder que tienes para hacer cambios reales. Y la tercera razón es el entorno. La mayoría subestima cuánto influye lo que escucha, lo que consume y las personas con las que convive todos los días. Si pasas horas alimentando tu mente con negatividad, comparación, ruido o personas que constantemente apagan tus sueños, poco a poco empiezas a dudar de ti mismo sin darte cuenta, porque el entorno no solo influye en tus hábitos, también moldea tu identidad. Y si tú no decides conscientemente qué entra a tu mente, alguien más lo hará por ti. Tus pensamientos, tu energía y hasta la manera en que te ves a ti mismo terminan siendo el reflejo de lo que te rodea cada día. Cuando una persona descubre un propósito real, algo empieza a ordenarse dentro de ella. Ya no siente la necesidad de correr detrás de todo. Empieza a elegir mejor dónde pone su energía, con quién comparte su tiempo y qué cosas realmente merecen su atención. Y esto también tiene una base neurológica muy interesante. La neurociencia ha demostrado que cuando el cerebro tiene objetivos con significado emocional, se activa con más fuerza la corteza prefrontal, que es la parte encargada de la toma de decisiones, el enfoque y el autocontrol. En pocas palabras, cuando sabes para qué haces algo, tu mente deja de actuar tanto por impulso y empieza a actuar con más claridad. Por eso el propósito funciona como una especie de filtro emocional. Te ayuda a distinguir entre lo que solo exige tu atención y lo que realmente aporta valor a tu vida. Porque no todo lo urgente es importante, y muchas veces las personas viven agotadas no por falta de tiempo, sino porque desperdician su energía en cosas que no están alineadas con quienes quieren ser. Cuando tienes dirección, empiezas a notar algo curioso. Ya no necesitas decirle sí a todo para sentirte válido. Aprendes a poner límites sin culpa, a alejarte de ambientes que te drenan, a proteger tu paz mental como algo valioso. Y ahí es donde cambia tu vida de verdad. Porque el propósito no solo transforma tus metas, transforma la manera en la que reaccionas al mundo. Mantener claridad mental es casi imposible cuando vives rodeado de ruido constante. Y no hablamos solo del ruido externo, también del emocional. Personas negativas, ambientes tensos, exceso de información, desorden, discusiones, comparación permanente. Todo eso termina afectando tu mente más de lo que imaginas. De hecho, varios estudios en neurociencia muestran que el cerebro absorbe estímulos del entorno de manera automática, incluso cuando no eres consciente de ello. El estrés visual, el caos y la sobrecarga de información aumentan la producción de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y eso reduce la capacidad de concentración y toma de decisiones. Por eso hay días donde sientes la mente saturada sin haber hecho nada pesado. Tu cerebro también se cansa del ambiente que habitas. Y aquí está lo interesante. Las personas con más enfoque no necesariamente tienen más fuerza de voluntad.
simplemente protegen mejor su entorno. Cuidan lo que escuchan, lo que consumen, las conversaciones en las que participan, incluso los espacios donde pasan la mayor parte de su tiempo, porque todo lo que entra a tu mente termina dejando una huella. Si todos los días consumes negatividad, drama, comparación o distracción, tu mente empieza a normalizar ese estado emocional. Pero cuando comienzas a rodearte de calma, claridad y personas que inspiran crecimiento, algo dentro de ti también cambia. Tu entorno puede impulsarte o puede drenarte lentamente sin que lo notes. Y muchas veces, recuperar el enfoque no empieza cambiando toda tu vida. Empieza cambiando aquello a lo que expones tu mente cada día. Existe una relación muy profunda entre la disciplina y la autoestima que muchas personas no logran ver. La forma en que te cumples a ti mismo termina definiendo la imagen que construyes de quién eres. Psicológicamente, cada promesa que rompes contigo, postergar algo importante, abandonar hábitos, rendirte constantemente, genera una pequeña sensación de decepción interna. Y aunque parezca insignificante, esa acumulación va debilitando tu confianza personal. Empiezas a sentir, casi sin darte cuenta, que no puedes depender de ti. Por eso muchas personas no solo se sienten desmotivadas, se sienten desconectadas de su propio valor. En cambio, cuando empiezas a sostener pequeñas acciones diarias, ocurre algo diferente. Tu mente comienza a percibir estabilidad, no porque todo sea perfecto, sino porque empiezas a demostrarte que puedes responder por ti incluso en momentos incómodos. Ahí nace una autoestima más sana, no desde la apariencia o la validación externa, sino desde la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y aquí está algo importante. La disciplina no es rigidez ni castigo. Es una forma de autocuidado emocional. Es dejar de abandonarte cada vez que las cosas se ponen difíciles, porque una persona emocionalmente fuerte no es la que siempre tiene motivación. Es la que aprende a mantenerse presente incluso cuando siente cansancio, ansiedad o dudas. Y cada vez que lo hace, fortalece una sensación interna muy poderosa, la de ser alguien capaz de sostener su propia vida. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es aprender a sostenerse emocionalmente. Porque piensa en esto. ¿Qué pasa cuando un día no tienes ganas? Cuando estás cansado, frustrado o simplemente vacío. Si dependes únicamente de la motivación, ese día probablemente no harás nada. Y ese es el problema. La motivación es una emoción. Y las emociones cambian constantemente. Hay días donde te sientes imparable y otros donde hasta levantarte cuesta. Eso es normal. El error es pensar que solo puedes avanzar cuando te nace hacerlo. Porque si esperas sentirte motivado para actuar, terminas convirtiendo tu vida en una colección de comienzos que nunca se sostienen. Las personas que realmente transforman su vida entienden algo diferente. No avanzan solo en los días buenos. Aprenden a actuar también en los días normales, aburridos e incluso difíciles. Y psicológicamente, ahí ocurre un cambio importante. Dejas de vivir reaccionando a tu estado emocional y empiezas a construir estabilidad interna. Eso no significa ignorar lo que sientes. Significa no permitir que cada emoción decida por ti. Porque madurar emocionalmente también es entender que habrá momentos donde no tendrás energía, inspiración ni certeza, y aún así podrás dar un paso pequeño. Y muchas veces, la verdadera confianza no nace cuando todo sale bien. Nace el día en que descubres que puedes seguir adelante incluso cuando no te sientes en tu mejor versión. Hoy la mayoría de las personas vive con la mente saturada sin darse cuenta. Saltan de una cosa a otra todo el día. Revisan el teléfono mientras comen. Escuchan contenido mientras piensan en problemas. Abren una aplicación y 5 minutos después ya olvidaron qué iban a hacer. Su atención nunca descansa realmente y aunque parezca algo normal, esa sobreestimulación constante termina desgastando mentalmente. Porque cada vez que tu mente cambia de foco una y otra vez, también pierde claridad, energía y presencia. Poco a poco empiezas a sentirte cansado, incluso sin haber hecho algo importante de verdad.
De hecho, un estudio de la Universidad de California descubrió que después de una interrupción, el cerebro puede tardar más de 20 minutos en recuperar completamente el nivel de concentración que tenía antes. Imagínate lo que ocurre cuando una persona interrumpe su atención decenas de veces al día. No solo pierde tiempo, también termina agotada mentalmente. Por eso la atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos que tienes. Porque aquello a lo que le das atención termina creciendo dentro de ti. Si tu mente vive dispersa todo el tiempo, también tu vida empieza a sentirse dispersa. Las personas con enfoque entienden algo que otros pasan por alto. Proteger su atención es una forma de proteger su futuro. Saben que no pueden darle acceso a todo el mundo, a cualquier contenido o a cualquier problema sin terminar drenados emocionalmente. Aquí hay una pregunta importante. ¿Tu atención está construyendo la vida que quieres o solo está sobreviviendo a las distracciones del día? Porque al final, tu vida siempre termina siendo el reflejo de aquello a lo que le entregas tu energía de manera constante. La calidad de tus decisiones depende mucho del estado de tu mente. Cuando una persona vive saturada emocionalmente, agotada o llena de ruido mental, suele actuar desde el impulso, la ansiedad o la necesidad inmediata de escapar de lo que siente. Y ahí es donde aparecen decisiones que después generan arrepentimiento, relaciones equivocadas, hábitos destructivos, reacciones impulsivas o caminos que en el fondo no le hacen bien. En cambio, una mente clara funciona diferente. Cuando reduces el ruido interno, empiezas a pensar con más calma y a observar las situaciones con mayor objetividad. Ya no reaccionas a todo de inmediato. Aprendes a detenerte, a analizar y a elegir desde la conciencia, en lugar de actuar solamente desde la emoción del momento. Y eso transforma muchas áreas de la vida. Empiezas a identificar qué personas realmente aportan paz y cuáles solo consumen tu energía, qué hábitos te fortalecen y cuáles te mantienen estancado, qué ambientes te ayudan a crecer y cuáles alimentan ansiedad, inseguridad o confusión. La claridad mental no significa tener una vida perfecta ni ausencia de problemas. Significa tener suficiente equilibrio interior para no perderte dentro del caos. Porque cuando tu mente está en calma, puedes ver con mucha más claridad aquello que antes las emociones no te dejaban entender. La procrastinación muchas veces no tiene que ver con flojera, tiene más que ver con protección emocional. Hay personas que postergan constantemente aquello que más les importa porque, en el fondo, hacerlo las enfrenta a algo incómodo, la posibilidad de fallar, de sentirse insuficientes o de descubrir que las cosas no salen como imaginaron. Y cuando una acción activa miedo, inseguridad o presión interna, la mente busca escapar. Por eso aparecen distracciones, cansancio repentino, excusas o esa sensación de mañana empiezo. No es que no quieran avanzar, es que emocionalmente sienten que avanzar también las expone, y esto le pasa a muchísima gente. Personas inteligentes, capaces y con talento que llevan años esperando sentirse listas para comenzar algo importante. Pero la seguridad absoluta casi nunca llega antes de actuar. De hecho, la confianza normalmente aparece después, cuando la persona se demuestra a sí misma que puede atravesar el miedo y seguir adelante. Porque evitar constantemente lo que te da miedo puede darte alivio momentáneo, pero también fortalece la inseguridad. Cada vez que te alejas de algo importante por temor, tu mente interpreta que realmente no eres capaz de enfrentarlo, y poco a poco empiezas a sentirte más pequeño frente a tus propios desafíos. Superar la procrastinación emocional no significa dejar de sentir miedo, significa dejar de obedecerlo todo el tiempo. Las personas que avanzan no son las que nunca dudan, son las que aprenden a moverse incluso con incertidumbre, incluso con incomodidad, incluso sin tener todo resuelto. Y ahí ocurre algo poderoso. Poco a poco dejan de verse como víctimas de sus emociones y empiezan a sentirse capaces de sostenerse a sí mismas. La visualización puede cambiar la forma en la que una persona vive su realidad. Porque antes de que algo cambie por fuera, primero tiene que cambiar dentro de ti.
La mayoría de las personas pasa años imaginando escenarios negativos sin darse cuenta. Se ven fracasando antes de intentarlo, sintiéndose insuficientes, siendo rechazados o quedándose atrás en la vida. Y cuando tu mente repite esa imagen una y otra vez, terminas actuando como alguien que ya perdió incluso antes de comenzar. Carlos vivió atrapado ahí mucho tiempo. Por fuera sonreía, seguía con su rutina y fingía que todo estaba bien. Pero por dentro estaba agotado de sentirse estancado. Había llegado a un punto donde dejó de creer en sí mismo. Cada sueño le parecía demasiado grande. Cada oportunidad le generaba miedo y cada error reforzaba la idea de que quizá nunca sería suficiente. Lo más triste es que nadie se lo decía directamente. Era él quien se repetía todos los días en silencio que no podía, hasta que una noche entendió algo que le dolió profundamente. Llevaba años imaginando la vida que temía, pero nunca la vida que realmente deseaba construir. Y ahí empezó todo. Cada mañana comenzó a cerrar los ojos unos minutos y a visualizar una versión distinta de sí mismo. Se veía levantándose con propósito, terminando lo que empezaba, dejando de huir de sus miedos, hablando con seguridad y construyendo una vida que por primera vez sí le hacía sentir orgullo. No era fantasía, era empezar a darle a su mente una nueva dirección. Poco a poco dejó de sentirse una persona rota y empezó a verse como alguien capaz de transformarse. Sus hábitos cambiaron, su energía cambió, incluso su manera de caminar y hablar empezó a ser diferente, porque cuando una persona cambia la imagen que tiene de sí misma, cambia también la forma en la que enfrenta el mundo. Y quizás eso es lo que muchas personas necesitan entender hoy. Tu mente siempre está creando una versión de tu futuro. La pregunta es si esa imagen te está limitando o te está impulsando a convertirte en alguien más fuerte. La resistencia mental no aparece de un día para otro. Se construye en esos momentos donde sería más fácil rendirse, pero decides continuar. Cuando te levantas aunque no tengas ganas, cuando sostienes un proceso largo sin resultados inmediatos o cuando terminas algo aún sintiendo cansancio. Ahí es donde realmente se fortalece la mente. Y esto tiene una explicación científica. Estudios en psicología del comportamiento han demostrado que las personas que se exponen de forma gradual a situaciones incómodas desarrollan mayor tolerancia al estrés y más capacidad para regular sus emociones frente a la presión. En otras palabras, la mente aprende a adaptarse a la incomodidad cuando dejas de escapar constantemente de ella. Psicológicamente, también ocurre algo muy importante. Cada vez que atraviesas una dificultad sin abandonarte a ti mismo, tu cerebro empieza a registrar una nueva percepción de identidad. Empiezas a verte como alguien capaz de resistir, de sostenerse y de enfrentar situaciones difíciles sin derrumbarse. Y esa percepción interna cambia completamente la manera en la que reaccionas ante los problemas, porque las personas mentalmente fuertes no nacieron sin miedo ni sin dudas. Simplemente dejaron de interpretar la incomodidad como una señal para detenerse. Entendieron que crecer también implica atravesar momentos incómodos, aburridos e incluso frustrantes, y al final, la resistencia mental no se construye en los días fáciles. Se construye en esos días donde nadie te obliga a continuar, donde podrías rendirte sin que nadie lo note, pero aún así, decides seguir adelante. La vida de una persona cambia radicalmente cuando deja de vivir desde la excusa y empieza a vivir desde el compromiso. Porque mientras sigues negociando contigo mismo todo el tiempo, tu energía mental se divide. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra siempre está buscando comodidad, postergación o una salida fácil. Y esa lucha interna termina agotando más de lo que imaginas. El compromiso hace algo muy poderoso. Reduce el ruido mental. Cuando tomas una decisión real, ya no pierdes tanta energía preguntándote todos los días si deberías continuar o no. Simplemente avanzas. Y aunque parezca algo pequeño, eso cambia completamente tu manera de actuar. Empiezas a tener más firmeza, más claridad y más estabilidad emocional. Psicológicamente,
Las personas que se comprometen de verdad con algo importante desarrollan una identidad más sólida. Dejan de verse como alguien que intenta las cosas y empiezan a verse como alguien capaz de sostener procesos, incluso cuando se vuelven difíciles. Y esa percepción interna transforma la confianza personal de una forma muy profunda. Porque el problema no es equivocarse algunas veces. El problema es vivir abandonándote cada vez que aparece incomodidad, miedo o cansancio. Ahí es donde muchas personas pierden confianza en sí mismas sin darse cuenta. No porque no tengan capacidad, sino porque nunca permanecen el tiempo suficiente para descubrir de lo que realmente son capaces. Comprometerte cambia tu vida porque deja de convertir cada emoción en una decisión. Ya no avanzas solo cuando tienes ganas o motivación. Empiezas a construir una estabilidad mucho más fuerte, la capacidad de mantenerte fiel a lo que quieres, incluso en los días donde todo dentro de ti quiere rendirse. Muchas personas creen que dejar un legado tiene que ver con fama, reconocimiento o grandes logros. Pero la verdad es que el legado empieza mucho antes de que el mundo te vea triunfar. Empieza en lo cotidiano, en cómo hablas cuando nadie te escucha, en cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio, en cómo trabajas incluso en los días donde no tienes motivación y en cómo decides usar el tiempo que se te regala cada día. Porque al final, una vida no se transforma de golpe, se transforma en silencio, a través de pequeñas acciones repetidas durante años. Ahí se construye el carácter, ahí se construye la identidad. Y aunque muchas veces parezca que esos pequeños esfuerzos no cambian nada, con el tiempo terminan definiendo completamente quién eres y qué huella dejas en los demás. Y aquí hay algo importante. ¿Qué es realmente un legado? No es solo lo que lograste, es lo que provocaste en las personas mientras vivías. Es la paz que transmitías, la fuerza que inspirabas, la manera en que hacías sentir a otros cuando estaban cerca de ti. Porque hay personas que consiguen muchas cosas, pero dejan vacíos. Y hay otras que quizá nunca fueron famosas, pero cambiaron vidas con su manera de ser. Las grandes transformaciones no nacen de momentos perfectos, nacen de la constancia silenciosa, de seguir construyendo incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los resultados tardan, porque cada decisión diaria, por pequeña que parezca, está formando poco a poco la persona en la que te conviertes y el recuerdo que algún día dejarás en el mundo. Llega un momento en la vida donde seguir esperando el momento perfecto deja de tener sentido, porque la motivación va y viene, las emociones cambian y las circunstancias nunca estarán completamente acomodadas. Y es ahí donde aparece una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar: decidir conscientemente quién quieres ser. No quién esperan los demás que seas, no la versión que nació desde el miedo, las heridas o la necesidad de aprobación, sino la persona que realmente quieres construir cuando dejas de vivir en automático. Porque cuando una persona toma esa decisión de verdad, algo empieza a cambiar por dentro. Cambia la manera en la que piensa, las cosas que tolera, las conversaciones que acepta y las decisiones que toma cada día. Ya no actúa solamente según cómo se siente en el momento, empieza a actuar según la identidad que quiere fortalecer. Y psicológicamente eso transforma completamente la vida, porque el cerebro siempre busca actuar de forma coherente con la identidad que una persona tiene de sí misma. Si te ves como alguien incapaz, inseguro o derrotado, terminarás tomando decisiones que refuercen esa imagen. Pero cuando empiezas a verte como alguien disciplinado, fuerte y consciente, poco a poco tus acciones empiezan a alinearse con esa nueva versión. Por eso, las verdaderas transformaciones no empiezan solamente cambiando hábitos, empiezan cuando cambias la forma en la que te defines a ti mismo. Porque al final, tu vida siempre termina pareciéndose a las decisiones que repites todos los días. Y cada pequeña elección, incluso la más simple, está confirmando silenciosamente la persona en la que te estás convirtiendo. Tu vida no cambia en un solo día, pero sí puede empezar a cambiar con una sola decisión. La decisión de dejar de sobrevivir en automático y empezar a construirte conscientemente. Porque aunque hayas dudado de ti muchas veces,
Todavía estás a tiempo de convertirte en una versión más fuerte, más clara y más auténtica de quien eres hoy. Ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Qué parte de este video fue la que más te hizo reflexionar? ¿Con qué idea sentiste más conexión? Te leo. Y si este mensaje te ayudó aunque sea un poco, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces una sola reflexión puede cambiar la dirección de una vida. Y si quieres seguir creciendo mental y emocionalmente, suscríbete al canal, porque todavía queda mucho camino por construir juntos.